Buenas estudiantes de primaria, el día de hoy vamos a continuar aprendiendo las tablas de multiplicar. Anteriormente miramos la tabla del 1, la del 0, la del 2, la del 3, la del 4. Hoy vamos a continuar con la del 5, la del 6 y la del 7. Antes de continuar, tenemos que hacer un pequeño recordatorio de esos términos que tiene la multiplicación. Recordemos que el signo de la multiplicación es la X. Los números que se van a multiplicar se llaman factores y el resultado de esos dos números se llama producto o resultado. Ya teniendo eso en cuenta, vamos a mirar cómo es la tabla del 5. Resulta que la tabla del 5 usualmente se maneja desde el 1 hasta el 10 o desde el 0 hasta el 10, pero uno puede multiplicar la tabla del 5 con los números que uno quiera, puede ser el 15, el 20, el 30, el 40, pero los básicos son del 0 al 10. Cuando nosotros hacemos las operaciones de la tabla del 5, los resultados usualmente siempre terminan en 5 o en 0 al final, como pueden observar aquí en la tabla. Hoy vamos a mirar un pequeño truco de cómo uno puede aprenderse esa tabla del 5. Lo primero para uno aprenderse la tabla del 5 es que cuando el 5 se multiplica por un número par, se puede hacer la siguiente forma. Digamos, el 5 se multiplica por el 2. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el resultado de esa multiplicación? Pues siempre va a ser la mitad del número rojo, es decir, la mitad del número par. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. Entonces se pone el 1. Y el número siguiente, que es de esa multiplicación, siempre va a ser 0. Por lo tanto, al multiplicar el 5 por el 2 va a dar 10. Miremos el 5 por el 4. Va a ser la mitad de 4. ¿Cuál es la mitad de 4? La mitad de 4 es 2, por eso nos da 2. Y el siguiente número que tenemos que poner, ¿cuál es? Pues 0. Por lo tanto, 5 por 4 es 20. Vamos 5 por 6. La mitad de 6, ¿cuánto es? 3. Y el siguiente número es 0. Por lo tanto, 5 por 6 es 30. Siempre que el 5 se multiplique por un número par, se tiene que sacar la mitad de ese número par y se pone el 0. Vamos con los números impares. Con los números impares es lo siguiente: se resta 1 al número y se saca la mitad de ese número y se agrega el 5. ¿Qué quiero decir? Digamos, tenemos el 1. Al 1 le restamos 1, es 0. Y la mitad de 0 es 0. Y después ponemos el 5. De pronto aquí no es tan obvio. Vamos a mirar con el 3. Al 3 le restamos 1. 3 menos 1, ¿cuánto es? 2. Y al 2 le sacamos la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. Y ese es el número que pusimos aquí, 1. Y el número siguiente se pone el 5. Vamos con el 5 por 5. Al 5 le restamos 1, que es 4. Y al 4 le sacamos mitad, que sería 2. Y por consiguiente ponemos el 5 después del 2, es decir que 5 por 5 nos va a dar 25. Y así seguimos con todos los números impares. Cualquier número que se multiplique por 5, que sea impar, se le resta una unidad y después se le saca la mitad del número que nos dio y por consiguiente se le pone el 5 al número restante. Así es una forma muy fácil de aprenderse esa tabla del 5. Vamos con la tabla del 6. Como podemos observar, la tabla del 6 usualmente siempre nos da números pares. Miren, 6, 2, 8, 4, 0, 3, números impares al final. Bueno, vamos a mirar un pequeño truco para aprendernos esa tabla del 6. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es la forma fácil. Sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0, es decir, que 6 por 0 nos da 0. Eso lo miramos en la primera clase cuando estamos aprendiendo las tablas de multiplicar. Cualquier número multiplicado por 1 nos da el mismo número, es decir, 6 por 1, 6. Y cualquier número multiplicado por 10 nos da el número y le agregamos un 0. Es decir, 6 por 10 nos da 60. Nos da el 6 y agregamos un 0. Bueno, vamos a mirar cuando se multiplica el número 6 por un número par o un número impar. Si multiplicamos el 6 por 2, ¿cómo vamos a sacar ese resultado? Pues vamos a sacar la mitad del número y se pone el número. ¿Qué quiero decir?
La mitad del número que está aquí en rojo, es decir, la mitad de 2 es 1, lo ponemos 1 y agregamos el número, que en este caso, ¿quién es? 2. Por lo tanto, nos da 12. Es decir, que 6 por 2 es 12. Vamos a mirar otro para que nos quede más fácil. Vamos a mirar 6 por 4. Sacamos la mitad del 4. ¿Cuánto es la mitad del 4? 2, que es lo que tenemos aquí. Y ponemos el número, que en este caso es 4. Es decir, que 6 por 4 nos da 24. Vamos a mirar 6 por 6. Sacamos la mitad de 6, que es 3, y ponemos el número 6. Es decir, que 6 por 6 es 36. Y lo pueden hacer con los otros números pares que se multiplican por el 6. Vamos a mirar con los números impares. Resulta que nosotros ya tenemos los números pares, es decir, que con los impares nos queda mucho más fácil. Es decir, en 6 por 2 nos dio 12, pero en 6 por 3, que es el consiguiente de 6 por 2, lo que tenemos que hacer es sumarle 6 al resultado que nos dio anteriormente. Anteriormente nos dio 12, a ese 12 le sumamos 6, por lo tanto 6 por 3 nos da 18. Lo mismo hacemos con 6 por 5, es decir, 6 por 4 nos dio 24. Es decir, que esos 24 le sumamos 6 para 6 por 5 nos dé 30. Y así hacemos por 6 por 7, 6 por 9, con todos los números impares. Vamos a mirar la tabla del 7. La tabla del 7, chicos, es una forma muy fácil de aprender mediante el siguiente proceso. Primero realizamos un cuadro de 3 por 3. Y en este cuadro vamos a ubicar los números del 1 al 9 de la siguiente forma, de izquierda a derecha, de arriba a abajo, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero cuando realizamos ese cuadro tenemos que tener en cuenta que los dos primeros de la derecha, es decir, el 1 y el 2, van a ser primos con los números 8 y 9, es decir, los dos últimos de la izquierda van a ser primos, por eso están con rojo. Más adelante vamos a mirar por qué estoy diciendo eso. Listo, ya hicimos el cuadro de 3 por 3 y agregamos los números. Lo que sigue es agregar los números del 0 al 9 antes de esos números que ya teníamos anteriormente. Es decir, los vamos a agregar de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Entonces, primero iniciamos con el 0. Donde está el 7 agregamos el 0, después el 1, donde está el 4, después el 2, donde está el 1. Pero recuerden que yo les dije que eran primos. ¿Primos con quién? Con el 8. Es decir, que si pongo 2 en 1, también pongo el 2 en el 8. Después sigo con el 3, donde está el 5, el 4, donde está el 2. Pero recordemos que este 2 es primo con quién? Con el 9. Es decir, que si pongo 4 en el 2, pongo 4 en el 9. Después sigo con el 5, después sigo con el 6. Es decir, que 7 por 1 me da 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, 7 por 4, 28, 7 por 5, 35, 7 por 6, 42, 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, 7 por 9, 63 y 7 por 10 me da 70, porque recordemos que cualquier número multiplicado por 10 me da el número y yo agrego un 0. Chicos, eso sería todo por hoy. Espero que le haya sido de mucha utilidad estas pequeñas herramientas de aprendizaje de las tablas.